Dejo de compartir esta parte y la ventana. Ya. Sale pues. Entonces, vamos a empezar con límites. Y pues con un concepto intuitivo de qué es un límite. Ya medio lo habíamos platicado, que era un límite, pero ahorita vamos a verlo ya más a profundidad. Estábamos revisando más o menos en el tema de asíntotas, cuando hablábamos de asíntotas horizontales y asíntotas verticales, que era una asíntota, ¿no? Entonces ahorita vamos a revisar esto ya más a profundidad, que es un límite. La definición formal es la que les digo que va a ser un poquito complicado de explicarles, pero pues voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Y teoremas de límites, esta parte nos vamos a entretener un rato, porque son varios teoremas, son un buen. Entonces, pues ahí no, o sea, les voy a explicar cómo son. Son medio intuitivos de analizarlos, pero pues bueno. Y vamos a empezar esto. Esto es lo más importante, cómo planear límites. Las formas indeterminadas. Estos dos temas son los que les digo que nos vamos a llevar más tiempo. Y aquí me falta lo de continuidad, pero pues ahorita no, todavía no. ¿Sale? Entonces, imagínense ustedes que tienen un eje coordenado en el cual hay un eje coordenado x, y. Ah, sí, por cierto, todo este tema, ya todo esto de cálculo, necesitamos hablar de puras funciones. No sé si recuerdo que hace, no creo que todavía Aldo no estaba, hace como 4 semanas, 3 semanas más o menos, les decía que funciones era algo bien importante porque ya era un tema que íbamos a estar revisando hasta el final. Y pues aquí ya toma relevancia todo lo que platicamos en esas clases. ¿Vale? Vamos a retomar todos los conceptos de cálculo, de funciones, perdón. Los vamos a empezar a revisar aquí, de nuevo. Entonces, imagínense que ustedes en un eje coordenado tienen una función que se comporta de una manera aleatoria. ¿Vale? Y ahora, ustedes analizan un punto en esta función. Analizan el punto, por ejemplo, este de aquí. Este punto lo vamos a llamar A. ¿De acuerdo? Ah, qué bueno que lo revisaste porque ya, para, para que no andemos perdidos de rato, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una función, y en esta función hay un punto A sobre el eje X, ¿sale? Trazamos unas líneas hasta la función. Trazamos unas líneas hasta la función y llegamos a tocar a la función en un punto, ¿vale? Bueno, ¿qué es el límite entonces? El límite de una función, esa es la forma coloquial de decirlo. De hecho, así les van a preguntar en el examen, como cuál es la forma intuitiva del límite, la definición intuitiva, el concepto intuitivo. Entonces, imagínense que tú te estás acercando a esta función por la derecha. ¿Qué quieres decir con por la derecha? ¿Por qué no me está dando todas las herramientas de dibujo? A ver, no sé por qué no me está dando las herramientas de dibujo, pero bueno. Imagínense que ustedes se están acercando por la derecha. ¿Qué quiere decir por la derecha? Que tú estás viendo desde el lado derecho hacia el punto que tú trazaste sobre el eje X y en el cual esta función está definida, ¿vale? Tú analizas a qué punto te estás acercando y tú te vas por la izquierda y también te estás acercando al mismo punto, ¿sale? Estás acercándote mucho, 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 mucho.
Así es, vamos a hacerle un zoom a esta parte. Vamos a hacerle un zoom a esta parte, por acá, ¿sale? Aquí está el zoom. Y aquí va la gráfica, ¿no? Y acá está el punto. Entonces tú te estás acercando, dijimos, pero por la derecha, cada vez más y más y más. También por la izquierda, cada vez más y más y más. A este punto le va a corresponder un valor en Y, solo. A este punto A va a tener su correspondencia sobre el eje Y. Aquí está. A este número correspondiente le vamos a llamar L, L mayúscula. Entonces, cuando tú te estás acercando al punto A y al punto B, al punto A por la izquierda y por la izquierda y por la derecha, está correspondiendo a la función un punto L, ¿vale? Este punto L, al que tú te estás acercando, tanto por la izquierda como por la derecha, se le va a conocer como el límite de f de x, cuando x tiende a, va a ser igual a L, ¿vale? Así está así va la definición y así se lee. El límite de la función f de x, cuando x tiende a, esto se lee como x tiende a, es igual a L, ¿vale? Eso sería como el concepto intuitivo, una manera natural de verlo. Existen algo que se llaman límites laterales, que es lo que yo estaba poniendo hace un momento, al decir que nos acercamos por la izquierda o por la derecha. Los límites laterales son ese acercamiento por la izquierda o el acercamiento por la derecha. Entonces, tú tienes una función, nuevamente, con un comportamiento aleatorio. Tienes un punto A en el que la función está definida y da como resultado un punto L. Hay una regla de correspondencia entre esta función y el valor de A, va a ser L. Su límite lateral por la izquierda se va a escribir con un signo negativo arribita de la A. Es negativo y quiere decir que tú te estás acercando por el lado izquierdo de A. Y si tú tienes una A con un signo positivo arriba, quiere decir que tú te estás acercando a A por la derecha, ¿vale? Si este acercamiento a este punto A, vamos a verlo de esta forma. Imagínate que tú estás en este punto. Este va a ser A negativo y acá va a ser A positivo, ¿sale? Y tú trazas igual una correspondencia. Aquí está y acá está. Vamos a dibujar esta gráfica de otra forma para que sea un poquito más claro. Algo así. Algo así, ¿vale? Entonces, digamos que el A negativo es el que dibujé hace un momento.
Y el A positivo es este otro, ¿sale? Es este punto. Son puntos aleatorios, todavía no sabemos cuál es cuál, solo sabemos que A es menor que A negativo, A positivo, y A es menor, es mayor que A negativo, ¿sale? Entonces, pues tú tienes aquí un L más algo, ¿vale? Y aquí también un L más algo. ¿Qué pasa si tú te empiezas si empiezas a recorrer? Está un tramo más. Ya no está dibujada en ese punto. Ahora la dibujamos un poquito más cerca de A, ¿sale? Este nuevo valor, la distancia que hay de la correspondencia de la función con el A negativo, sí, exactamente, son valores que anteceden y preceden a A. Y la correspondencia que hay con la función, cuando tú lo sustituyes, f de A negativo y f de A positivo, van a acercarse cada vez más también a esta L. No sé si se alcanza a notar, pero bueno, hay que hacerle aquí zoom. Ahí está. ¿Vale? Algo así. Tú te estás acercando cada vez más a este valor L. Vamos a recorrer nuevamente ahora del lado derecho vamos a recorrer el positivo y ahora lo vamos a poner aquí. Trazamos nuestro eje, nuestra correspondencia y se está cerrando cada vez más la distancia que hay entre esta correspondencia. Se está cerrando este pequeño emparedado. No sé si lo ven. Vamos acercándonos un poquito más. Ahora vamos a recorrerlo todavía más. Ahora va a estar acá el A positivo y acá el A negativo. ¿Sale? Ahí está. Ya estamos muy, muy, muy cerca de tocar, de tener la misma correspondencia que L, que L en rojito. ¿Sale? Esto va a ser el límite. Si las dos tendencias, tanto de A positivo como de A negativo, es acercarse al valor de L, el límite cuando X tiende a por la izquierda para la función X es igual a L. Y el límite cuando X tiende a por la derecha para la función f de X es igual también a L. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces el límite cuando X tiende a, esta A va a ser, a la función f de X va a ser igual a L. ¿Sale? Te estás acercando por la izquierda y por la derecha, el que antecede y que precede, como dijo Miriam. ¿Sale? Aquí está la definición, los límites laterales y también del concepto intuitivo de límite. Es este acercamiento. No necesariamente A izquierda va a ser igual a A, ni tampoco es necesario que A por la derecha sea igual a A. Esto no es necesario, simplemente te estás acercando. ¿Vale? Hacíamos un chiste ahí en el grupo acerca de como cuando te acercas a tu crush, te estás acercando a ella, pero a él, pero nunca llegas a formalizar algo con él o con ella. ¿Vale? Es esto, este acercamiento. Estás muy cerca, pero no lo logras. Sí, exactamente. ¿Sale pues? Bueno, esto está aquí arriba. Ahí por eso lo voy a borrar. Entonces,
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una función que no es continua, que no está definida para ciertos valores? Por ejemplo, algo así, y de repente se cae la función, ¿sale? Para ese punto en particular, aquí, aquí va a estar A. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me acerco por la izquierda de A? Vean cómo es la correspondencia. Aquí va a estar L, ¿sale? Si A se empieza a acercar si A por la izquierda se empieza a acercar a la solito, tú te estás aproximado al valor de L, ¿sí? Te estás aproximando. Te estás cerrando la brecha por la izquierda. Pero ¿qué pasa por la derecha? Tú te estás acercando por la derecha, por la derecha, por la derecha, por la derecha, y cada vez que estás más cerca de A, la correspondencia que hay de la función con el punto A por la izquierda nunca va a ser próxima a L, ¿vale? Te estás acercando a otro punto, pero no es L. Entonces, esta función, para este punto en particular, el límite de esta función en a la función f de x, vamos a ponerle g de x, esta, la otra va a ser g de f de x, esta va a ser g de x, esta función, el límite aquí no existe, ¿vale? Se deben de cumplir las dos condiciones, que te acerques tanto por la izquierda como por la derecha. Si esto no ocurre, entonces no existe el límite en esta función. ¿Sale, chicos? ¿Dudas de esto? Creo que es un concepto hasta ahorita sencillo, ¿no? Entonces hay que saber distinguir también esta parte. En el examen pueden venirles unas gráficas y les dicen, a ver, ¿cuál de estas gráficas tiene límite? Y les ponen varias de este estilo y solo una de este estilo. Entonces, obviamente, la que sí tenga límite va a ser la que tenga un acercamiento tanto por la izquierda como por la derecha en cierto punto, ¿sí? Aquí nosotros estamos analizando el punto específico A, pero ¿qué pasa si yo ahora yo analizo el punto B? Pues aquí sí existe el límite, ¿no? Si hay un acercamiento, si hay un acercamiento tanto en la izquierda como por la derecha. Entonces, el límite tiene que estar muy especificado a un solo punto. Eso es lo importante que hay que notar en este concepto. Aquí les puse unos ejemplos. Espero que sea un poquito más claro. Entonces, les dicen, determina el límite cuando x tiende a 3 para la función f de x. O sea, le están pidiendo que calculen el límite cuando x tiende a 3 para x al cuadrado menos 9 entre x menos 3. ¿Sabe? La forma más aburrida y más tediosa, tardada y ineficiente que pueda haber es tabular, pero tabular también te ayuda mucho a comprender los temas. Entonces, pues vamos a mantener ¿cómo se llama? Esta técnica que nos están dando aquí. Fíjense lo que hacen en el ejemplo. Tú tienes valores de x. Tú le puedes dar valores a x los que tú quieras. Lo importante es de que te vas a estar acercando a 3. Eso es lo más importante, que tú te acerques a 3.
Entonces tú te vas a acercar a 3 por la izquierda y por la derecha. Entonces, a la función, a esta función que depende de x, le vas a estar dando distintos valores, que sean más grandes o más pequeños al número que tú estás tendiendo a acercarte. Aquí les ponen el ejemplo, pues. Les ponen el ejemplo 2.9, 2.99, 2.999, 2.9999. O sea, todos estos son valores que están a la izquierda de 3. Son cada vez números más cercanos a 3. Si lo hacemos aquí en zoom, vamos a tomar este tramo, le hacemos un zoom, algo así. Acá está el eje X, aquí está 3. Lo que estás haciendo entonces es acercarte a lo mejor aquí está 99, 2.99, y aquí está 2.99, y aquí está 2.999, y acá está 2.9999, ¿vale? Mismo caso del lado derecho. Acá está 3.1, acá está 3.01, aquí 3.001, y ya muy cerca 3.0001, ¿vale? Ese acercamiento se está dando. Y vean a qué número estás tendiendo a acercarte. A 6, ¿sale? A lo mejor aquí en 4, el número al que se acerca es a 7, ¿no? Bueno, el número que está tendiendo es a 7. Pero ya conforme va cerrando la tendencia, exactamente es indeterminado. Tú te puedes acercar lo más que puedas, pero nunca lo vas a tocar. Eso es a lo que yo he estado refiriéndome. Tú puedes escribir 3.0000000000000000001, pero nunca va a ser 3. Tú estás acercándote nada más. Obviamente esto nos está indicando que vamos a llegar a qué valor? A 6.000000000, y así te puede seguir 1. ¿Vale? No necesariamente eso es el 0. Ahorita vamos a verlo. Bueno, lo vamos a ver yo creo que en la siguiente clase. ¿Vale? Pero ahorita nomás quiero que se queden con esta parte. De que si tú te puedes acercar lo más que quieras. Te puedes rascar todo lo que puedas. Pero nunca vas a hacer, en este caso, 3. ¿Vale? Entonces, ¿para qué va esto? ¿Para qué están haciendo esto? Ahorita se lo estoy dando como de forma un poquito alargada. Pero al final de cuentas lo que te piden es calcula esto. Calcula cuánto vale el límite cuando x vale 3. Y ustedes dirían que vale 6, de acuerdo a los valores que nos están dando en la tabla. Esto no lo van a hacer en el examen, solamente les estoy comentando qué es lo que está pasando. Un poquito más sencillo de entender, ¿de acuerdo? Uno. ¿Sí? Vamos ahorita, chicos, de esto. Si esto no lo van a hacer en el examen, no se van a poner a tabular estos, no, estos de primaria. No, en el examen tienen que calcular rápido un límite. Por ejemplo, si les pueden calcular este límite, pues lo tienen que hacer rápido. ¿Sale?
Vamos a ver esta función. Es una función racional. No, este tabulador es tú lo puedes diseñar como tú quieras, Miriam. Esta tabulación, esta tabla, tú la puedes hacer como tú quieras. Lo importante es que tú del lado izquierdo, ¿te acuerdas de las variables dependientes e independientes? De un lado tú pones a la dependiente, o sea, los valores que están en el eje de las abscisas, en este caso teta. Aquí ya están equivocados, aquí pusieron x y es teta en realidad. Y en las ordenadas al origen vas a poner los valores que obtiene la función para f de teta. ¿Sale? Ah, ¿qué pasa? Estoy escribiendo peor. Todo choco. ¿Sale? Ahí está. Escribiendo raro mi pluma. Bueno, entonces tú haces una aproximación, te digo, por la izquierda y por la derecha. ¿A dónde? Al punto que te está indicando la tendencia. En este caso te está diciendo que tiende ¿a qué? A cero. ¿Sale? Entonces tú te tienes que acercar a la función por la izquierda de cero y por la derecha de cero. ¿Sale? En este caso los valores que están en el lado negativo, 0.1, 0.01, 0.001 y así. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, yo me estoy acercando con valores más pequeños. Pero aquí en el ejemplo, ve, empezaron desde 0.5, después 0.4, 0.3, 0.1. Y aquí lo mismo, menos 0.5, menos 0.4, menos 0.3, etcétera. ¿Vale? Entonces tú puedes proponer los números que tú quieras. Y aquí dices de que te acerques a qué? Al valor de la tendencia que te está marcando el ejemplo. ¿Saben qué está pasando? A ver, creo que era esto. A ver, no, está escribiendo raro. Bueno, no importa. Ahí si ven mis letras raras, una disculpa, esta cosa está leyendo un poquito, ¿no? Bueno, entonces, veamos el comportamiento de la función que nos proponen aquí de la tabla, los resultados. Les digo, aquí el chiste es de que tú te acerques a qué? A cero, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces te van a estar dando valores de este lado y de este lado. Esta función es de qué tipo? Es una función simétrica. ¿Vale? Si tú la divides, la partes por la mitad, tú la vas a ver como forma de espejo. ¿Vale? Entonces los mismos valores que están del lado izquierdo van a estar del lado derecho sobre el eje Y. ¿Sale? Entonces, bueno, y aquí tú te estás acercando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ¿qué? Hasta que llegas a uno. Vean cómo los valores son los mismos. Es una función simétrica. Es una función trigonométrica. Es una teta. ¿Vale? Entonces sería teta por la izquierda y aquí teta por la derecha. Nos dan la función f de x, esta función rara que está aquí. Y les piden determinar dos límites. ¿Vale? Les piden determinar el límite
cuando x tiende a 1 de f de x. Les piden determinar el límite cuando x tiende a 3 en la función f de x. Entonces, una vez más observamos, aquí de manera que ser un poquito más claro. ¿Qué pasa cuando yo me acerco? Aquí, acuérdense que la definición va al límite cuando x tiende a de f de x. ¿Vale? Entonces aquí, para este caso particular, a vale 1 y acá vale 3. ¿Vale? Entonces nos ubicamos en el plano, en donde está 1 y donde está 3. Para el inciso A, ¿qué pasa cuando yo me acerco por la izquierda? Se empieza a cerrar la brecha de valores cercanos a 4. ¿Vale? Y por la izquierda, lo mismo. Empieza a cerrar la brecha de valores cercanos a 4. ¿Sí? Te estás acercando a este 4. Entonces diríamos que el límite cuando x tiende a 1 para la función f de x va a ser igual a 4. ¿Sale? Para el siguiente ejercicio, para el siguiente inciso, ¿qué pasa cuando yo me acerco por la izquierda de 3 y por la derecha de 3? Vamos a verlo. Exactamente. Veamos. Ahí están. Los valores cercanos a 3. ¿Cómo estás tendiendo también? Acércate a 4. ¿Vale? Parece que tú te estás llegando a 4. De hecho, el límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, va a ser igual a 4. ¿Sale? Pero el límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, aquí va a ser igual. Vean cómo está la gráfica. Tú te estás acercando, pero a 3. ¿Sale? Aquí en el primero sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, va a ser igual a 4. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha, va a ser igual, perdón, tiende a f de x, aquí va a ser igual a 4, y acá también va a ser igual a 4. Pero aquí vean cómo hay una discrepancia de valores. ¿Vale? Aquí tú te estás acercando a 3 y acá a 4. Entonces el límite cuando x tiende a 3 no existe. ¿Sí? No existe para este caso. Para 4, perdón, cuando vale 1, sí existe. Cuando vale 3, o cuando se está acercando a 3, ahí no existe. A pesar de que parece que se están acercando al mismo valor. ¿Verdad? Al menos por la izquierda parece que te estás acercando al mismo valor. La derecha, ya ahí sí no. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto, chicos? Sale, ¿vale? Es algo un poco sencillo, creo, hasta ahorita. Aquí hay unos ejercicios del pruébate.
Entonces, les dice, ¿cuál es el valor del límite de f de x? Cuando x tiende a cero en la función f de y igual a f de x, que aparece en la siguiente imagen. Entonces, les están pidiendo que calculen el límite cuando x tiende a cero en f de x. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense, tenemos que acercarnos tanto por la izquierda como por la derecha. Si el acercamiento que hacemos es el mismo, entonces el límite va a ser el resultado que nos dé en los dos acercamientos, por la izquierda y por la derecha. Entonces, vamos a ver aquí la gráfica. Voy a hacerle un megazoom. Y ya está. ¿Qué pasa cuando tú te acercas por la izquierda? A cero. Aquí está cero. Aquí está el x negativo. Vamos a ponerlo mejor a negativo. Y acá va a estar el a positivo. El a por la izquierda y el a por la derecha. Entonces, aquí por ojo de buen cubero, pues tú estás viendo que conforme te vas cerrando el camino hacia cero, tú te estás acercando a qué valor? A uno por la izquierda, ¿sale? Para el lado del caso del lado derecho, para el caso del lado derecho, algo muy parecido, ¿sale? Hay un acercamiento a uno. Entonces, el límite cuando la función tiende a cero por la izquierda va a ser igual a uno. Por la derecha es igual a uno. Se cumplieron las dos condiciones del límite. Entonces, el límite para esta función que tiende a cero va a ser igual a uno. ¿Sale? Aquí les dan una definición. Dice, si los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente cercanos a un número único, L, acuérdense que es L. L es el resultado de este límite. Aquí sería L. Acá también sería L. Este valor sería L. Cuando tú te acercas a este número, cercanos a este número, cuando te acercas, cuando X se acerca a un número A por ambos lados, por la derecha y por la izquierda, entonces decimos que el límite de la función f de x, cuando x tiende a va a ser igual a L. Esto sería el concepto intuitivo del límite. Toda esta descripción, hecha con palabras, es el concepto de límite, el concepto intuitivo del límite. Esto de inusidad del límite, definición formal del límite y conservación del signo del límite, esto ni siquiera tiene nada que ver. Esto de unicidad es otra cosa que vamos a ver después. Y esta definición formal apenas la vamos a revisar. Entonces, cuando te lo describan así con palabritas, textual, entonces estamos hablando del concepto intuitivo del límite. Otro ejemplo, indica de qué depende el valor del límite de la función f de r en R cuando x tiende a cero. Acuérdense, tienes una función. Esta descripción está medio extraña.
pero se refiere a que tú tienes una función y tienes un punto x0, ¿de acuerdo? Cuando x tiende a x0, o sea, cuando te estás acercando por la izquierda y por la derecha a este punto, ¿de qué depende el valor del límite? ¿De qué depende este valor L? De los valores que la función toma en puntos muy cercanos a x0, pero no en este punto, ¿vale? ¿Depende de qué? ¿De cuánto te estás acercando tú a este valor? Te estás acercando así muchísimo, 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 pero no, estás tomando el valor de x0. De esto depende L, ¿vale? Por eso aquí ya lo había marcado yo, es el inciso D. ¿Vale? Pues, dudas de esta parte. Está medio extraño la forma en la que lo plantean el problema, pero bueno, todo se trata de la definición de los conceptos anteriores, ¿de acuerdo? Ahora sí viene la definición ruda, la de veras, la que viene en los libros de texto. Es la definición formal del límite, o también definición epsilon delta. Epsilon delta son dos letras griegas, esta es epsilon y esta es delta, ¿vale? Son se puede decir que esa es la epsilon minúscula y esta es delta minúscula. Tiene que ver con estos dos valores, con estos dos variables, perdón. ¿Y qué es esto de epsilon y de delta? Bueno, tienes un valor A, el que ya hemos estado platicando, y esto de acercarse a la A por la izquierda y por la derecha suena muy de preparatoria. De hecho, esta definición es más de universidad, pero bueno. Este delta se refiere al acercamiento que tú haces por la izquierda y por la derecha. Estos valores se refieren a izquierda y a derecha, ¿vale? Si a A le sumas delta, o si a A le restas delta, hace referencia al acercamiento y por la derecha, ¿vale? Pues, estos valores te van a dar ¿qué? Te van a dar una distancia, esta distancia, ¿sí? Esas distancias tienen que ser menores que el mismo valor de delta, tienen que ser mayores que cero. De ahí viene esta parte de la definición, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Esta parte, la del centro de la desigualdad, representa distancia.
esto también representa distancia. ¿Y qué son valores absolutos, no? Distancia, valores absolutos. ¿Vale? Entonces, la distancia que hay en esta diferencia, ¿por qué lo ponen en valor absoluto? Porque a nosotros no nos importa el signo que tenga esta distancia. Nos importa la magnitud, no nos importa o si es negativo o si es positivo. Si se cumple esta desigualdad de distancias, entonces se cumple esta condición, esta otra condición. ¿Qué quiere decir esta otra condición? Bueno, tú tienes un valor epsilon, este valor epsilon, ¿sale? Este valor epsilon depende de cómo está variando delta, ¿sí? Si delta está haciéndose más pequeño, entonces el valor de epsilon se va a ir acercando cada vez más a L. L por la izquierda, bueno, L por arriba va a ser L más epsilon. Y L por abajo va a ser L menos epsilon. Estos valores no necesariamente van a ser iguales. O sea, esta distancia que hay de aquí a acá no necesariamente va a ser la misma distancia que hay de L a L menos epsilon. ¿Sale? Lo que está pasando, en realidad, con esta variación de epsilon, es de que tú estás acortando la distancia que hay entre la función f de x y el valor de L. ¿Vale? Imagínense que ustedes tienen una recta aquí, una, un canalito, y ustedes están encima. Esta canica representa a la función f de x. Y acá va a estar el valor de L. Entonces, si tú empiezas a mover esta canica, empiezas a cerrar la brecha que hay entre L y f de x. ¿Qué distancia va a haber aquí? Si este va a ser este es el inicio, x0 y este es xf. La distancia que va a haber aquí va a ser el valor de L, quítale, perdón, a la función, quítale el valor de L. Sí, exactamente, esto es lo mismo, pero ahora sí que con palabras ya más, bueno, con descripciones más rebuscadas, formales. Por eso se llama la definición formal de límite, justamente. Entonces, por eso era importante que viéramos la versión intuitiva para que pues, entendieran más o menos qué es lo que está pasando. Y pues tiene que ver con estos valores, les digo, el de epsilon y el de delta. ¿Sale? Entonces, al estar cerrando la distancia que hay, la distancia que hay entre ellos, o sea, estás acercando más a f de x, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y así te vas acercando. Entonces, tú estás comprobando que el límite, límite se está cumpliendo, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Entonces, todo esto que les estoy contando les digo una vez más, es una definición formal
Es una definición que al menos reconozcan cómo está estructurada, reconozcan que aparecen estas letras, las letras griegas delta y epsilon, para que si les llegan a preguntar acerca de esto, aquí está, vean, dice, ¿cuál es la definición que corresponde al siguiente enunciado? Dice, sea a un punto en un intervalo abierto. F es una función definida en todo el intervalo, excepto en A, ¿sale? Y L un número real. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, significa que para todo epsilon mayor que cero, existe una delta mayor que cero, tal que, y aquí viene la parte de la desigualdad, x menos a es menor que delta y mayor que cero, y entonces la función f de x menos L es menor que epsilon. Si les viene algo así, ustedes ya saben que se trata de la definición formal del límite. Si les viene todo este chorizote, ya saben que es la definición formal del límite. ¿Vale? Ahora sí que acuérdense nada más que si aparece una epsilon y una delta, a eso se refiere la definición. ¿Para qué la van a ocupar? Pues para nada, más que para que si se los llegan a preguntar, ahí sepan qué responder en el examen. Exactamente, sí, no, la verdad no sirve para nada. Así como tal la definición, te sirve más la función, la definición intuitiva, y es más fácil de explicar. Pero a las matemáticas pues no les gustan las cosas intuitivas, les gusta que sean las cosas formales, que tengan una coherencia, una lógica. Entonces, pues por eso se usa esta, ¿vale? Entonces digo, sí, es difícil de explicar para mí. Imagínense para, este, es difícil de explicar para mí, entonces, bueno, ya les conté a qué se refiere cada término y de dónde viene, ¿vale? Eso sí, acuérdense de estas desigualdades, de estas condiciones totales. Ahí los reyes del Olimpo, de, los de la Facultad de Ciencias o los de ahí de la Escuela de Física y Matemáticas del Poli, hay que se hagan bolas con esto. Nosotros no lo vamos a ocupar en nuestra vida. Pero bueno, ya está. Lo que sí les puede venir es algo como esto. Dice, a través de la definición formal, calcula el límite de x cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado más x menos 2 y determina el valor de delta para verificar que cumple con este. Esa cosa sí. Entonces, lo que deben de aquí recordar son la definición formal. Acuérdense de las formulitas estas que vienen acá arriba. Esta de aquí y esta de acá. Acuérdense que x menos a, su valor absoluto tiene que ser menor que delta y este tiene que ser mayor que cero. ¿Vale? Y aparte recuerden que f de x menos L va a ser igual a, perdón, va a ser mayor que epsilon. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer con estas dos definiciones? Con estas dos condiciones. Me da miedo que lo tortille. Sí, sí. Esas cosas. No, está horrible. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer con estas dos cosas? Bueno, vamos a tomar la función f de x que va a ser igual a ¿qué? X al cuadrado más x menos 2. ¿Sale? Les piden que calculen el límite cuando x tiende a 2. Vamos a adelantarnos un poquito en el temario. Lo que tienen que hacer aquí, no van a hacer la tabulación, en la que ponen x y f de x y le empiezan a dar a valores de x del lado izquierdo y del lado derecho, de modo de que se acerquen a 2. Esto no lo van a hacer, ¿vale? Esto nada más era para explicar.
Exactamente, esto es como una ecuación. Se hace por sustitución directa. F cuando x tiende a 2 va a ser 2 al cuadrado más 2 menos 2, o sea, 4. El límite cuando x tiende a 2 de f de x va a ser igual a 4. ¿Vale? Sí, si lo vieron en los ejercicios anteriores, lo único que hacíamos era sustitución directa. La letra C. No, ahorita vamos a verlo. Aguántame tantito. Sale, pues. Ya tenemos el valor de 4. ¿Este 4 qué vale? ¿Qué equivale? Acuérdense de la definición de límite, de qué vale cada uno. Acuérdense que era el límite cuando x tiende a de una f de x, va a ser igual a un valor L. Entonces, de acuerdo a la información que nosotros tenemos aquí, a L va a ser igual a 4. ¿Vale? Entonces, dicho eso, lo que nos están pidiendo es encontrar a delta. Nos vamos a la definición, a la condición. El valor absoluto de f de x menos L tiene que ser menor a epsilon. X al cuadrado más x menos 2 menos ¿cuánto? Menos 4 menos L tiene que ser menor que epsilon. ¿Sale? X al cuadrado más x menos 6 menor que epsilon. ¿Sale? Ahora vamos a factorizar esta cosa que está aquí. ¿Cómo quedaría? X menos 3, si no me equivoco, y x por 2. No, es que no quedaría así. Serían x más números que multiplicados me dan 6 y sumados 7, 3 y 2. X más 3 y x menos 2. Serían 3 por 2 x menos... ¿Sí es así, no? Creo que sí. ¿Sale? Algo así. Vale, pues. Entonces, de acá de la definición que está aquí, vamos a sustituir a x menos... ¿Cuánto vale a? 2. ¿Sale? Tiene que ser menor que delta. Vean lo que tenemos aquí. Tenemos algo parecido. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo separo los valores absolutos? ¿Eh? Algo así. Y después despejo a x menos 2. Vamos a tener x menos 2 va a ser menor que epsilon entre x más 3. ¿Vale? Y ahora este resultado lo sustituyo acá. Entonces quedaría delta tiene que ser mayor que epsilon x más 3. Inciso A. ¿Sale? Aquí está x más 3.
Aquí está la condición. ¿Está feo este ejercicio? Sí, está bien feo. ¿Sale? Es raro que les vaya a venir eso en el examen, pero voy a venir, que no lo creo, pues ya saben cómo se resuelve. ¿Sale pues? Ya. No, sí, se echan un volado ahí, ¿eh? Porque, sí, el Ave María dame puntería, porque no, 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 sí está bien feo. Está horrible esta cosa. Pero bueno, ya, vamos a dejar de quejarnos porque si no, no avanzamos, ¿sale pues? Los básicos de límites, bueno, ya les adelanté un poquito. Sí, desde Diosito. Y ahí se ponen sí, sí, a rezarla a ver si latina, porque sí está medio feo. Bueno, ya adelantamos un poquito acerca de estas cosas. Me queda el límite. Algunos conceptos como de sustitución directa. Vean aquí estos tres límites básicos. Tenemos el límite. En el uno tenemos el límite cuando b es una constante. B y C son valores reales. Y n es un entero positivo. O sea, n es mayor que cero. ¿Sale? Y B y C son números que pertenecen a los reales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el límite cuando B es una constante y tiende a un número C? Va a ser la constante. El límite cuando x tiende a 3 de 7 va a ser igual a 7. ¿Vale? El límite cuando x tiende a C para esta misma x va a ser igual a C. Ejemplo, el límite cuando x tiende a 7 de x va a ser igual a 7. Menos 1, menos 1. ¿Vale? El límite cuando x tiende a C de un exponente, de una función elevada a un exponente, va a ser, de una variable elevada a un exponente más bien, va a ser la variable y se mantiene el exponente. El límite cuando x tiende a, no sé, de x a la 2 va a ser igual a 4 a la 2 igual a 16. ¿Sale pues? El límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo va a ser igual a menos 1 al cubo. O sea, menos 1 por menos 1 por menos 1. O sea, menos por menos más, por menos menos. ¿Sí se ve, chicos? Estos son los límites más básicos que existen y esto es a lo que queremos llegar siempre cuando resolvemos límites, a la base, a lo básico, a lo elemental, a lo fundamental. Nos van a dar unas funciones así bien locas, nosotros las tenemos que manipular de tal forma que lleguemos a valores de este estilo.
de estos tres. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere ya mucha habilidad matemática, sobre todo de álgebra, de estar factorizando, racionalizando, este, completando cuadrados, viéndole, moviéndole de aquí, quitándole de allá, poniéndole, sumando, restando, dividiendo, hacer un montón de artimañas para poder resolver límites. Este tema se resuelve muy fácil sabiendo derivar. Si saben derivar, pueden resolver los límites que les pongan en el examen bien rápido. Pero si no, entonces pues vamos a tener que hacerlo a la antigüita, por fuerza bruta, ¿vale? Voy a ver si si pueden, a ver si pueden entender un poquito de derivadas para que cuando estamos resolviendo límites lo hagamos un poco más sencillo. Es que las derivadas sí son un tema, no es tan trivial. O sea, ya cuando lo ves, o verlo, pues el inicio, pues sí es complicado. Entonces espero que mientras veamos límites, vemos un poquito de derivadas para que, para que avancemos un poquito mejor, ¿vale? Voy a tratar de que sean claros. Que no los prometo mucho, la verdad, porque sí es complicado, cálculo es complicado. Bueno, estas son las propiedades de los límites, propiedades que vamos a ver durante toda esta semana. Entonces, por favor, apúntenlas ahí en su cuaderno, en su hoja de formulario, en donde quieran. Y ahorita las revisamos, ¿vale? Se trata de la multiplicación, son 5 propiedades. Es la multiplicación por un escalar, la suma y diferencia de límites. Sí, se ponen complicadas cuando hay diferencias o raíz. Bueno, sí, es un poquito complicado, ¿vale? Complicadas eran las funciones elevadas a otras funciones, ¿vale? Porque no son sencillas de resolver. De hecho, me acuerdo mucho de un examen de cálculo que hice y no tuve bien el examen porque me falló hacer esta derivada, la derivada de una función elevada a otra función. Ahí revisan y van a ver que no es tan sencillo. Y era para un examen de 2 horas y eran cuatro ejercicios de ese estilo. Al final saqué 7.5, más por ese cochino ejercicio. Bueno, son 5 propiedades importantes. Multiplicación por una escala, suma de límites, producto de límites, cociente de límites y potencia de límites. ¿Vale? Entonces, tenemos dos funciones a las que le queremos sacar un límite. La función f de x y la función g de x. Estas dos funciones se les quieren sacar el límite a la misma tendencia, a x cuando tiende a c. ¿Va? Cada función va a tener su propio resultado. En el caso de la función f de x va a tender a L, perdón, va a ser L, y el límite cuando g de x va a ser K, ¿vale? Cada una va a tener su propia tendencia. Ahora, si hay una función y se está multiplicando por un número, por un 3, por ejemplo, algo así. 3 por x al cuadrado más 7x menos 3. Algo así. Cuando tienes una multiplicación por un número escalar, no sacas el escalar y multiplicarás únicamente el límite para la función f de x. O sea, hicieras esto, b por el límite cuando x tiende a c de f de x. Va a ser igual a b por L, que es lo que está aquí. A ver,
Estas propiedades se las tienen que aprender, no son complicadas, y los ven son muy intuitivas, ¿vale? Ahora, supongan que tienen una suma o resta de funciones. Aquí está esa parte, f de x más menos g de x. Los dos tienden a la misma, al mismo número, a c. Entonces, dijimos que el límite de f de x va a ser L y el límite de g de x va a ser K. Entonces, cuando tengan una suma de funciones y les tengan que sacar el límite, va a ser igual que si ustedes sacaran el límite individual de cada uno. O sea, si hicieran esto, límite de f de x más el límite de g de x. ¿Sale? Es lo mismo. Al final les va a dar algo como L más K, que es lo que está aquí. ¿Vale? Si ustedes tienen una multiplicación de funciones a las que le quieren sacar el límite, lo mismo. Es lo mismo que si ustedes sacaran los límites individuales de cada función y al final multiplicaran los resultados. ¿Sale? De hecho, es lo que hacen. Separan el límite. O sea, van a tener el límite de f de x por el límite de g de x. ¿Sale? La división lo mismo. Va a ser igual al límite de f de x entre el límite de g de x. Al final les va a quedar L entre K. Observen que K tiene que ser distinto de cero, no puede ser cero, si no les va a dar algo indeterminado. Acuérdense que L entre cero no existe, ¿vale? Y aquí es donde vamos a sufrir un buen, en esta parte. Bueno, no sufrir, sino vamos a batallar un poquito porque se trata de modificar las funciones de manera de que no tengamos una división entre cero, ¿sale? Pues tenemos que ahí mover para que no salgan divisiones entre cero. Esta de la función de la límite de una función elevada a una potencia se parece mucho a este límite, ¿sale? Es lo mismo que si tú calcularas el límite de la función y después límite de f de x y después a todo lo elevaras a una potencia n, ¿vale? ¿Vale, pues, chavos? Entonces apunten esto y dejen mientras voy rápido al baño, ¿vale? Voy y vengo.
Dale pues. Entonces, no sé si ya terminaron de copiar para avanzar a la siguiente diapositiva. Vale, pues entonces, esto es lo que les decía hace ratito, la sustitución directa. El límite de funciones polinomiales y de funciones racionales. Ay, acordémonos de que es una función polinomial. Es una función que tiene la forma f de x igual a qué? A la n, perdón, a n, x a la n, más a n menos 1, x n a la menos 1, más a3, x a la 3, más a2, x a la 2, más a1, x a la 1, más a0, x a la 0. ¿Vale? Es una función polinomial. Ejemplos, 3x al cuadrado, 4x cúbica, menos 3x más 1, menos 3x al cuadrado más 2, ¿vale? Son funciones polinomiales, todas estas. ¿Cuál va a ser el límite cuando una función tiende a un número c? Va a ser lo mismo que si tú sustituyes a c dentro del polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 3x al cuadrado, x al cuadrado va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado, o sea, 3 por 6, 18. ¿Sale? Una sustitución directa. Mismo caso para los otros tipos de funciones polinomiales. Ahora, ¿qué es una función racional? Nosotros recordamos que una función racional es lo mismo que dos polinomios que se están dividiendo. Un polinomio p de x y un polinomio q de x. ¿Sale? Y entonces esto ya lo vimos acá, en las propiedades de los límites. El límite de un cociente. ¿Sale? Va a ser lo mismo que si tú calculas el límite del polinomio x entre el límite del polinomio q de x. ¿Sale? Nos va a dar aquí un L entre K. Y K tiene que ser distinto de 0. ¿Sale, vale? Nuevamente, esa es la sustitución directa. X tiende a C, la C se sustituye donde aparece X, se resuelve y se acabó. ¿Sale, pues? No se les olvide esto es lo más importante. X tiene que ser distinto de 0. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer unos ejercicios, porque si no ya nos vamos a extender demasiado. Y no me quiero extender tanto. Quiero revisar uno punto por punto los teoremas de estos límites que hemos estado revisando. Entonces, no lo vamos a hacer de prueba porque todavía no tenemos nivel para resolverlos. Pero voy a usar uno de mis libros que tengo aquí, donde voy a sacar los ejercicios. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Vamos a hacer este ejercicio. Dice, ¿cuál es el límite
ejercicio. El límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más 3. ¿Vale? Por propiedades. Por propiedades. Entonces, por propiedades nos indica que nosotros podemos separar el límite. ¿Vale? Esto va a ser igual a que al límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3. ¿Vale? Esto va a ser, muy bien, Aldo ya lo calculó directamente, pero por propiedades estamos ahorita aplicando la propiedad 2, la de suma y diferencia. Ahora, nosotros podemos escribir el límite como 4 por el límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado más. Este límite también viene de una propiedad, perdón, de un límite básico, que es este de aquí, el de una constante, ¿vale? El de una constante va a ser la misma constante, 3. Entonces aquí va a ser la propiedad 1, multiplicación por un escalar, y el límite básico 1, el B1, ¿vale? Ahora, este límite de aquí tiene es un límite básico también. Es una x que está elevada a una potencia. Entonces, 4 por 2 al cuadrado más 3. Si no me equivoco, es el límite básico 2 o 3. Es el 3. ¿Vale? El B3. Ya únicamente resta hacer las operaciones. 4 por 4 más 3. O sea, 16 más 3 igual a 19. Lo que nos decía Aldo. ¿Vale, pues? Así se resolvería el límite usando propiedades. Usando las condiciones de límites para funciones polinomiales, pues únicamente tendríamos que sustituir al 2 dentro de la función 4x al cuadrado más 3. O sea, 4 por 2 al cuadrado más 3. O sea, 4 por 4 más 3. O sea, 16 más 3 igual a 19. ¿Vale? Está sencillo. Es más sencillo, obviamente, usando la propiedad de los límites binomios que las generales. Es más rápido. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el límite de una función racional. El límite, cuando x tiende a 1, de x al cuadrado más x más 2 entre x más 1. Aquí ya no usaremos las propiedades, ya mejor lo vamos a hacer un poquito directo. Vamos a nomás usar una, que es la de separar el polinomio racional en dos polinomios. Entonces quedaría el límite cuando x tiende a 1 para x al cuadrado más x más 2 entre el límite cuando x tiende a 1
de x más 1. ¿Sale? Entonces sustituimos a 1, 1 al cuadrado, más 1, más 2, entre 1 más 1. O sea, 1 más 1, 2 más 2 son 4. Entre 2 igual a 2. ¿Sale? Muy bien, chavos. Muy bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí hubiéramos obtenido esto? Aquí en vez de más 1 fuera menos 1. Acá sería menos 1. Y aquí sería menos 1. Entonces tendríamos 4 entre 0. Si llegamos a obtener este tipo de resultados, entonces estamos mal. Tenemos que buscar, sería una forma indeterminada y tenemos que buscar una forma en la que podamos resolver esta, esta función, este límite. Lo más rápido sería factorizar. Bueno, lo más rápido sería aplicar la ley de las reglas del L'Hopital, que es derivar arriba y derivar abajo. Derivar la función f de p de x y q de x para quitar la indeterminación. ¿Sale? Quedaría 2x más 1 entre 1. ¿Sale? Y aquí ya podríamos resolver esto. Sería 2x más 1. Y el límite de x cuando tiende a 1 de esta función es lo mismo que el límite de 2x más 1. O sea, 2 por 1 más 1 igual a 2 más 1, 3. ¿Sale? Esto es aplicando algo que se llama L'Hopital. Por eso les digo que es bien sencillo hacer estos límites cuando ya sabes derivar. Obviamente aquí no nos dio la misma porque yo cambié la función. Aquí la función iba a ser menos 1. ¿Vale? Pero bueno, vamos a borrar esto porque todavía no lo vemos. Ok. Otro tipo de límites de una función con radicales. Acuérdense que un radical es una raíz. N raíz de m de x más bien. O sea, x a la 1 medio, a la 1 sobre n. Eso es un radical. Y bueno, ahora x no va a ser una sola variable, va a ser una función. Entonces, si n es un entero positivo, el siguiente límite es válido para todas c si n es impar. O sea, si n entre 2 es distinto de 0. ¿Sale? Esta es la condición de que sea impar. Para toda c mayor que 0. O sea, c no puede ser negativo, no puede ser un número negativo. ¿Qué pasaría si c fuera un número negativo? Tendríamos esto. Esto es una raíz negativa. ¿Vale? Pues no existen las raíces negativas para números pares. O sea, la raíz de 2 menos c, esta no existe. La raíz cuarta de menos c tampoco existe. La raíz sexta de menos c tampoco existe. ¿Vale? Lo que sí existe es, por ejemplo, la raíz negativa de menos c o la raíz quinta de menos c, la raíz séptima de menos c. ¿No?
Pero bueno, se puede hacer esta evaluación siempre y cuando C no sea un número negativo, ¿vale? Una función compuesta, si lo recuerdan, una función compuesta es una función de este estilo. F circulito G, o lo que es lo mismo, F, y dentro de F, una función G de X, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes el límite de una función compuesta? Cuando X tiende a L, por ejemplo, esta función compuesta, pasa lo mismo que si tú calculas el límite de la función G, perdón, aquí va a ser C, y si tú calculas el límite de la función G, y luego este resultado que te va a dar un límite cualquiera, lo evalúas para la función F, ¿sale? Vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro esto. Tenemos el límite cuando X tiende a 0 de X cuadrado más 4. Y aquí que dijera. Ok, tenemos la función, aunque aquí está escrito medio extraño, pero bueno. Tenemos la función f de x igual a raíz de x, ¿sale? Tenemos la función g de x igual a x cuadrada más 4. La función compuesta f circulito g es lo mismo que si dentro de f tú evalúas a la función g, o sea, la raíz de x cuadrada más 4, ¿vale? O sea, raíz de x cuadrada más 4, ¿vale? Y te piden que calcules el límite para la función cuando g vale, el límite cuando x vale a 4, x tiende a 4 y aquí cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué haces? Calculas primero este límite y el resultado lo vas a evaluar dentro de esta otra función. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 de g de x va a ser igual a 4 al cuadrado más 4. O sea, 4 por 4 es 16 más 4. ¿Sale? Exactamente. Te deja el 20. O si quieres simplificarlo, Aldo, también lo puedes hacer. Nos dio 20. Ahora este 20 lo vamos a sustituir dentro de la función f, que es lo que está aquí adentro. ¿Sale? Lo que estamos calculando es esto. Hasta el momento nos dio raíz de 20. Cuando x tiende a 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0. Adelante, Aldo. ¿Sale? Tenemos así la función. ¿Y qué pasa? Que esta es la función, un límite de una función constante. Sí, sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Sí se puede, pero esa es la función. Es como si tú estás, lo que estás diciendo es de que tú tuvieras 16 por 4. ¿Sale?
Y esto no es lo mismo que 16 más 4, ¿sale? Son distintos. Son conceptos. Este sí lo puedes separar, así te puedes decir 16 por raíz de 4. Esto no tiene una interpretación directa, ¿vale? ¿Cómo lo haría? Este límite sería igual a raíz de 20. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a este límite directo. ¿Dónde está? A este límite directo de una constante. Y vamos a descomponerlo. 5 por 4, 20. La raíz de 5 por raíz de 4. O sea, raíz de 5 por 2. 2 raíz de 5. ¿Vale? Así quedaría. Entonces, ya nada más como actividad, traten de hacer este. Se sigue la misma metodología. Escriben que, a ver, ¿cuál es el que está compuesto? Ok, f de x es igual a raíz tercia de x. G de x es igual a 2x al cuadrado menos 10. Les piden que calculen el límite cuando f de x vale 8, cuando tiende a 8, y acá cuando tiende a 3, y que hagan f circulito g, ¿vale? Que calculen ese límite, ¿vale? Traten de hacerlo de tarea. Mañana lo revisamos. Al final este límite les debe de quedar 2. Entonces intenten llegar a este resultado. Lo checamos mañana, ¿vale? Mientras esto sería todo. Nos seguimos viendo mañana para continuar con estas cosas de los problemas de los límites. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Chicos y chicas. Dale, pues. Entonces, pues hasta mañana, chavos. Mañana nos vemos. Continuamos con esto. Vale, vale. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Descansen.